Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo el wrap-up de junio del 2016. Sí, ya sé que voy bastante atrasada, pero al menos ya me estoy poniendo al corriente. Y bueno, para empezar solo les quiero decir que en junio leí 11 libros, son bastantes, y trataré de hacer este video lo más corto posible, pero no les prometo nada. Sin más preámbulos, como son bastantes libros, empecemos. Los primeros dos libros que leí fueron el compendio 2 y 3 de The Walking Dead de Robert Kirkman. Ya les conté un poco de esta historia en el wrap-up pasado, sin embargo, para los que no lo hayan visto, pues les cuento que The Walking Dead nos cuenta la historia de un mundo post-apocalíptico en donde repentinamente varios de los muertos empiezan a, podríamos decir, revivir como una especie de muertos caminantes, que básicamente pues son muertos que no solo caminan, sino que además están buscando alimento vivo, sean humanos o animales que estén vivos. Entonces esto pues es algo que está afectando bastante a la población. La mayoría de la gente se convierte en estos muertos caminantes, dado que si te muerden o te rasguñan, en muy poco tiempo te conviertes en muerto caminante, y la población de estos muertos está pues incrementando bastante. Entonces los pocos sobrevivientes tienen que buscar maneras de seguir vivos y de pues seguir con su vida a pesar de que está esta especie de plaga. Y nosotros vamos a seguir a nuestro protagonista, que es Rick Grimes. Rick Grimes es un policía que en su último caso recibió un disparo, entonces acabó en el hospital y se quedó en un estado de coma por unos días. Y él, cuando despierta, pues se encuentra con este nuevo mundo, ¿no? Se levanta en un hospital y no hay nadie que lo atienda, va por varios pasillos, no encuentra a nadie, y pues lo que decide es que va a ir a buscar a su familia, a su esposa y a su hijo. Entonces va a su casa y llega, y obviamente pues sus hijos no están. En el camino le toca ver a algunos de estos muertos caminantes que, a pesar de que tienen un aspecto bastante feo y todo, y pues son bastante agresivos, son bastante lentos, entonces no le causan ningún problema, pero pues él se pone como meta encontrar a su familia. Entonces aquí empieza nuestra historia, ¿no? Cuando Rick va a ir a buscar a su familia, y pues vamos a ver qué pasa también en su camino, si va a encontrar algunas otras personas, algunos otros sobrevivientes, que le van a contar un poco qué fue exactamente lo que pasó, cómo luchar contra estos muertos caminantes, y pues en general qué hacer contra ellos, ¿no? Algo que me gusta mucho de esta historia es que, a pesar de que tiene estos elementos irreales, vamos a decir, estos muertos caminantes, se me hace una historia muy real. Todos los personajes me parecen muy humanos. Siento que hay también una gran variedad de personajes que representan en sí la variedad y la diversidad humana, ¿no? Todos con ideas muy diferentes, de edades diferentes, de estatus socioeconómicos diferentes, educación, sexo, religión, preferencias sexuales. En general, todo el mundo pues se presenta en esta historia, ¿no? Creo que el libro es muy adecuado en esta situación de presentar una gran diversidad, además de que presenta comportamientos y formas de pensar que yo creo que definitivamente sucederían en una situación parecida a la que se presenta en este libro. Y además siento que las ilustraciones y toda la cuestión gráfica está muy bien trabajada, las conversaciones son geniales, los diálogos entre los personajes también, me encantan en general los personajes, y aunque llegan momentos donde ya sabemos más o menos qué es lo que va a suceder, siempre el autor se saca nuevos personajes, nuevas historias, nuevas tramas que te mantienen enganchado y que de verdad pues hacen que la historia sea súper entretenida. A pesar de que ya van más de 150 cómics, yo sigo súper pegada e interesada en qué es lo que va a pasar con Rick y muchas de las personas que se han encontrado en su camino. Y de verdad es una serie que les recomiendo mucho. Lo único que les puedo advertir es que sí es bastante gráfica, hay bastante violencia, sangre, y a veces también tienen un lenguaje un poquito fuerte para algunas personas, pero fuera de eso es una serie que yo les recomiendo bastante. Y si les llamó un poco la atención, les recomiendo bastante que ya sea lean la serie o también vean el programa de televisión en AMC. Después leí Un cuarto propio de Virginia Woolf. De este tenemos un hangout que hicimos en el canal de Ale, del canal de Sputnik. Se los dejo aquí abajo por si les interesa. Y para los que no sepan, este libro no empezó particularmente como la idea de ser un libro, sino que era una conferencia que Virginia Woolf dio para un grupo de escritoras. A ella le solicitaron que diera una plática relacionada con la mujer y la literatura y los libros. Y pues al momento en que ella empezó a pensar en qué era exactamente lo que le iba a decir a estas nuevas escritoras, pues empezó a hacer una investigación un poco más detallada, empezó a reflexionar bastante sobre cuál era el mensaje que les quería transmitir, y en realidad mencionar un poco de la historia sobre pues la mujer y el papel de la mujer en la literatura. Y ella nos lleva un poco de la mano en todo este tren de pensamiento, ¿no? A ver qué es exactamente lo que ella encontró, ¿no? Primero sus primeras ideas, sus primeras impresiones, después qué fue cuando ella empezó a investigar, a ir a bibliotecas, a leer más, y las cosas que llamaron su atención en el momento en que estaba haciendo esta investigación, ¿no? Ella nos habla de cómo vio que muchas de las cosas que se sienten y se dicen sobre las mujeres en realidad fueron escritas por hombres. Además nos habla de muchas cuestiones históricas que
a mí en lo personal me resultaron bastante interesantes porque nos habla de cómo sabemos tan poco de las mujeres en la historia, ¿no? A pesar de que tenemos mucha historia y biografías de hombres, en muy pocas ocasiones tenemos información de las mujeres, de su forma de vida, de qué hacían en distintas épocas, ¿no? Cómo vivían, cómo se comunicaban, etcétera, y nos muestra cómo la mujer siempre ha sido vista como un ser medio externo, por no decir inferior y irrelevante. Entonces nos presenta de verdad algo muy interesante en esta cuestión histórica y en esta cuestión de cómo tenemos tan poca información escrita sobre las mujeres y su papel en la sociedad. Al mismo tiempo nos habla de algunas escritoras muy importantes, sobre todo en Inglaterra, como son las hermanas Bronte, Emily y Charlotte, también Jane Austen y George Eliot, que pues George Eliot era el seudónimo que usaba una autora, y nos habla de sus estilos, ¿no? De cómo algunas recreaban el estilo masculino que Woolf denomina, ¿no? Y cómo algunas sí encontraron su estilo propio. También nos habla de cómo estas autoras en su estilo mencionaban un poco esta especie de resentimiento de cómo al ser mujeres no tenían la misma libertad y la misma independencia que los hombres, y así nos va mencionando muchos aspectos relevantes de las mujeres y de la forma en la que se han desarrollado y sobre todo en la que han escrito, y cómo esto ha sido clave para, pues en sí, el desarrollo de la literatura de mujeres, ¿no? Es algo bastante interesante, ella profundiza mucho más en el tema y se mete con otras temáticas que no tal vez tengo tan presentes y tan frescas. Sin embargo, es un libro que definitivamente te abre los ojos a muchas cosas que a veces pueden pasar desapercibidas, que si no las consideras con profundidad puede que no les prestes la atención necesaria. Sin embargo, Virginia Woolf hace un muy buen trabajo para abrirnos los ojos y presentarnos todas estas muestras, y sobre todo para al final acabar con lo que le da el título a este libro, que es un cuarto propio, ¿no? Y contarnos cómo la mujer necesita tener tanto independencia económica, de pensamiento y también de vivienda, vamos, de tener un lugar donde ella pueda desarrollar, pensar y en general escribir para tener un papel importante en la literatura y para escribir buenos libros, ¿no? A pesar de que la narrativa no fue exactamente mi favorita, tengo que decir que el libro es bastante bueno, lo recomiendo en general para todo el mundo, pero sobre todo para aquellas mujeres que estén pensando en una carrera como escritoras o con algo relacionado con la literatura, con las letras, con escribir, con comunicarse. Y también creo que es un muy buen libro que habla sobre el feminismo y también cuál ha sido el papel de la mujer a través de los años y cómo ha sido la perspectiva que se tiene sobre todo de los hombres y cómo podemos cambiarla, ¿no? Es un libro bastante enriquecedor, completo, y definitivamente creo que es una lectura que vale muchísimo la pena. Después leí Tarántula de Thierry Jocket. Este libro fue la inspiración de la película La piel que habito con Antonio Banderas, que salió hace algunos años, no sé si algunos de ustedes la recuerdan. Y pues yo les comento que primero vi la película, me llamó mucho la atención y se me hizo bastante interesante. Entonces cuando me enteré que estaba basado en una novela, definitivamente fue a leerla. No les puedo contar mucho de este libro porque la verdad es que hay un plot twist ahí muy importante y no quiero entrar en spoilers. Entonces simplemente les puedo decir que este libro nos narra la historia de una pareja. El hombre es un cirujano bastante reconocido, es un cirujano muy bueno en su área, y lo único que sabemos de él es que pues es una persona bastante seria, muy adinerada, que tuvo una esposa que falleció y no sabemos muy bien bajo qué circunstancias, y tiene una hija en un hospital psiquiátrico, tampoco sabemos muy bien por qué está ahí. Sin embargo, sabemos que la hija pues sí tiene un poco de problemas, ¿no? Incluso el cirujano la visita en varias ocasiones y la respuesta que ella tiene es bastante preocupante. Por otro lado, su pareja es una mujer bastante joven, no sabemos mucho de ella, y precisamente la historia poco a poco nos va a ir mostrando quién es exactamente ella, cómo se conocieron y por qué están juntos, ¿no? No les quiero mencionar más, simplemente les puedo decir que esta historia la verdad es que a mí me gustó bastante, se me hizo muy entretenida. El libro es bastante corto y es bastante conciso, diría yo. Sin embargo, sí transmite unos sentimientos y unas emociones bastante fuertes. Tiene algunas escenas sexuales y cuestiones un poco de sexualidad que siento que para algunos pueden ser un poco fuertes. Sin embargo, yo creo que es un libro bastante único y original. La temática que presenta y la forma en la que la presenta se me hace muy especial y muy única en su especie. Y aunque tengo que decir que suena un poco increíble, definitivamente creo que es muy buena. Y si les gustan las historias diferentes con, pues no sé, giros en la trama bastante inesperados, definitivamente les recomiendo bastante el libro de Tarántula. Después leí una novela gráfica muy chiquita que se llama I Kill Adolf Hitler de Jason. Y bueno, este libro, como su nombre lo menciona, es la historia de un personaje que técnicamente va a matar a Adolf Hitler. Este libro comienza de una manera bastante entretenida y chistosa. Para empezar, quiero decir que los personajes no son humanos, sino que son
como animales un poco humanizados, son gatos, conejos y no sé qué otros animales que tienen una vestimenta y una forma de andar muy humana. Y la historia comienza en este mundo donde nuestro protagonista es un asesino, ¿no? Él vive en una sociedad donde el asesinato no es algo muy extraño, sino que pues la gente simplemente va, se queja, paga un poco y dice, quiero que mates a X o tal persona por tal o X razón. Y nuestro protagonista, que es uno de los asesinos en esa sociedad, pues simplemente va y mata a estas personas en medio de la calle, en su casa, donde sea, ¿no? Es algo bastante curioso y a mí al principio me causó mucha gracia porque las razones por las cuales la gente va y dice quiero que mates a mi jefe o a mi vecino, pareja o a quien sea, son bastante curiosas y son bastante, pareciera, simples, no muy X para que en realidad decidas matar a una persona. Sin embargo, en este mundo, en esta sociedad, era algo muy normal, ¿no? O sea, alguien te molestaba un poco y pues tú lo mandabas a matar porque, why not? Nuestro protagonista trabaja de manera bastante usual hasta que un día se presenta alguien que le pide que haga pues un trabajo bastante diferente, ¿no? Le pide que vaya a matar a Adolf Hitler. Y él obviamente le dice, ¿cómo rayos voy a hacer eso si pues Hitler se murió hace muchos años? Sin embargo, él le dice, no, pues soy un científico y he creado una máquina del tiempo, entonces quiero que tú uses la máquina del tiempo y mates a Hitler, ¿no? Y pues él dice, bueno, está bien, acepto la oferta. Y aquí es donde pues nuestra historia, vamos a decir, toma un rumbo bastante diferente. No les voy a dar mucho más detalles de esta obra porque es muy muy cortita. De hecho creo que el libro tiene menos de 50 páginas. Y les quiero decir que a mí al principio me encantó. Sin embargo, como les dije, justo en el momento donde le piden que mate a Hitler, nuestro protagonista toma un rumbo bastante diferente y a mí en lo personal no me gustó tanto este cambio que hicieron. Creo que el autor abusó un poco del título, ¿no? Porque pareciera que nos van a hablar de Hitler, del efecto que este tuvo en la sociedad y si en realidad matarlo tendría algún cambio en esta. Sin embargo, al final el libro toma otro punto, la cuestión de Adolf Hitler queda un poco rezagada. Y a mí se me hizo un poco triste, ¿no? Que como me vendieron este título, pero en realidad la historia iba por otro lado completamente diferente. Entonces no sabría muy bien qué decirles de este libro. Al principio me gustó mucho, sin embargo al final no tanto. Y pues en general las gráficas se me hicieron normal, tampoco se me hizo la gran cosa. Sin embargo sé que a mucha gente sí le ha gustado esta serie y lo que les puedo decir es que es muy muy cortita, en menos de 20 a 30 minutos la pueden leer, una hora si leen muy muy lento. Entonces si algún día se les presenta la oportunidad y les llamó un poco la atención, pues denle una oportunidad y ya me podrán contar si a ustedes les gustó o no. Después leí otra novela gráfica que se llama Day Tripper de Fabio Moon y Gabriel Ba. Y esta nos narra la historia de Brass. Brass es un joven escritor. Él está trabajando actualmente para un periódico donde escribe los obituarios, que ya saben son esos pequeños fragmentos donde la gente escribe sobre una persona que acaba de fallecer. Y pues al inicio vemos que a él le gusta su trabajo, también es muy bueno en su trabajo, la gente siempre está muy contenta con lo que él logra escribir sobre sus familiares o cualquier persona que haya fallecido. Sin embargo, él no está muy feliz en su trabajo, siente que también el hecho de escribir siempre sobre personas muertas no es muy bueno para su salud mental. Y por otro lado nos habla un poco de su vida. Sabemos que su padre es un escritor muy muy famoso y él anhela ser escritor. Sin embargo, pues ahorita acaba de empezar su carrera y no tiene como los elementos para ser un escritor tan famoso como su padre. Y está un poco resentido con su padre porque su padre precisamente, como les digo, es un escritor muy muy famoso y va a tener un evento de reconocimiento o no sé, una especie de fiesta para él. Y es justo el día de su cumpleaños, entonces él está un poco resentido, triste, medio enojado y molesto porque su padre no recordó que justo esta fiesta va a ser el día de su cumpleaños y pues vamos a decir que le están quitando todo el crédito a su nacimiento. Ese es solo el primer capítulo, la primera entrega de esta novela gráfica. La serie completa creo que son 11 entregas de novelas gráficas o cómics, como decidan llamarlas, y en cada una de ellas vamos a ver distintos aspectos de la vida de Brass en distintas etapas de su vida. Las temáticas más comunes en esta novela son amor, amistad, familia, sueños, trabajo y en general encontrar un poco el sentido de la vida. También se habla mucho del tema de la muerte, que es algo que siempre está rondando toda esta serie. Y en general podría decir que es una serie buena. A mí no me encantó tanto porque al final siento que tenía temas muy de superación personal y de aprovecha el momento. Y se me hizo un poco cheesy, no sé cómo traducir eso, pero se me hacía muy cursi en algunas ocasiones, como muy esperanzadora. Sin embargo, pues reconozco que sí es una serie bonita, tiene una buena historia, también tiene una forma de estar presentada que no les quiero arruinar,
pero cada entrega tiene un final que te deja pensando. A mí me costó un poco de trabajo entender un poco cómo estaba estructurada, pero al final creo que tiene mucho que ver con esta temática de la muerte que siempre está presente en toda la historia. Y los aspectos positivos de esta historia es, en general, la cuestión gráfica y visual es muy buena. Todos los colores son siempre súper vibrantes y me gusta mucho el contraste que se muestra en toda la novela gráfica, ¿no? Tanto los personajes, los paisajes, todos los detalles que se muestran en cada imagen en realidad están muy bien realizados. Me gustó también el hecho de que la historia se desarrollara en Brasil, si no me falla la memoria, en Sao Paulo, porque la mayoría de las historias y novelas gráficas siempre se desarrollan en Estados Unidos. Entonces el cambio, ¿no? Que fuera en otro país, con otra cultura, con otros personajes, también se me hizo un acierto y una cuestión muy buena. Y en general, a pesar de que la historia se me hizo cheesy, creo que los temas que mencionan pues definitivamente son muy importantes, ¿no? Entonces, si les interesó alguna de estas temáticas, definitivamente les recomiendo Day Tripper. Es una historia diferente en el sentido de que no es la típica historia estadounidense y también tiene sus cuestiones muy personales, ya sea que les interese saber un poco más sobre la escritura, temáticas de familia, de amor, de amistad. Creo que es una historia también buena, ¿no? Después leí Outliers, The Story of Success de Malcolm Gladwell. Creo que en español se llama Los fuera de serie y luego algo más. Este es un libro de no ficción en donde el autor nos habla de qué es precisamente lo que diferencia a la gente que es exitosa de la que no es exitosa, ¿no? ¿Qué es exactamente eso que hace que estas personas salgan un poco de la norma y se encuentren precisamente en esa cumbre de éxito que no todos logramos alcanzar? Fue un libro que me gustó bastante porque en cada capítulo toma una característica importante de estas personas que son tan exitosas, ¿no? Y nos muestra características que en primera instancia podrían parecer no tan importantes o relevantes, sin embargo que en realidad tienen un gran peso al momento de que una persona se convierta en alguien exitosa. Y bueno, no les voy a detallar mucho el libro, simplemente les puedo decir que algunas de las características más importantes incluían la suerte, el hecho de nacer en el momento, en el lugar indicado, con la familia indicada, como la suerte en realidad sí tiene un papel importante. También nos habla un poco del IQ, el famoso coeficiente intelectual, y hasta qué punto desempeña un papel importante y hasta qué punto en realidad no es tan relevante. También nos habla un poco del idioma, en cómo este puede llegar a influir en nuestra forma de ver la vida, de interactuar, etc. También nos habla de la cultura y cómo también desempeña un rol importante en esta cuestión del éxito. También nos habla de cómo la familia y cómo nuestra familia nos educa para tratar a los demás, para hacer preguntas, para darnos un poco de interés es relevante. Habla de una teoría o hipótesis de las 10.000 horas para convertirte en realidad en un experto y cómo estas 10.000 horas son necesarias para lograr ser el número uno en algún área. Y también nos habla de otros 2 o 3 aspectos relevantes, sin embargo yo diría que estos son los más importantes. En general nos detalla por qué cada uno de estos aspectos es importante, nos menciona ejemplos de personas exitosas y personas que tal vez no llegaron a tener tanto éxito y por qué estos factores fueron tan determinantes para indicar ya sea que llegara al éxito o que tal vez no llegara. Entonces es un libro que de verdad me pareció muy interesante, muy completo. No solo nos habla de ciertos personajes o personas exitosas, sino también de empresas y organizaciones que gracias a X o Y de estas cuestiones pues han logrado salir adelante, incluso sociedades o grupos de personas en su totalidad. Fue un libro que de verdad me resultó bastante enriquecedor porque no solo nos habla de estas situaciones, digo, algunas de ellas no se pueden cambiar mucho, tal vez tú no puedes decidir dónde nacer o con qué familia nacer, sin embargo sí nos va mencionando cómo podemos hacer mejoras en la sociedad, en la educación, en nuestra forma de ver el mundo, en los idiomas que hablamos, en la forma en la que cultivamos a los niños y los educamos y cómo estas pueden ser tan importantes para que las personas lleguen a ser exitosas, ¿no? Se me hizo un libro bastante completo, muy interesante. Si les interesa todo este tema del éxito y de cómo podemos ayudar a más personas a que alcancen el éxito, de verdad creo que es un libro bastante bueno. Además es muy interesante porque nos habla de la vida de muchas personas famosas y cómo llegaron hasta ahí, qué fueron las cosas que los ayudaron o que incluso los perjudicaron al inicio, pero que al final los llevaron a ser precisamente tan exitosos. De verdad es un libro que yo sí les recomiendo bastante si les interesa esta temática o si simplemente les gusta saber un poco más sobre algunas hipótesis. Después leí el famosísimo libro de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón y tengo que decir que no me gustó tanto como a la mayoría de la gente. Ya sé que suelo tener ideas un poco diferentes a la norma, pero en este caso sí puedo decir que se me hizo un libro normal. No se me hizo un libro malo en lo absoluto, pero no se me hizo un libro tan bueno y maravilloso como me lo habían contado, que todo el mundo le daba 4 y 5 estrellas y no es para tanto.
Este libro comienza con un niño que va a una especie de biblioteca oculta a seleccionar un libro. Cuando selecciona este libro y lo empieza a leer, se da cuenta que es un libro maravilloso, que le encanta, que es ese libro que le crea esa pasión desmedida por la literatura y los libros. Y pues cuando él acaba este libro, lo único que quiere es conseguir más libros del mismo autor. El autor se apellidaba Carrax, ¿no? Y él busca pues por todos lados encontrar nuevos libros de este autor. Sin embargo, se da cuenta que este autor es bastante desconocido. Cuando él le pregunta a varios libreros, pues nadie sabe decirle muy bien quién es ese autor o qué había escrito. Nadie sabe muy bien exactamente quién es. Sin embargo, él es muy persistente y logra encontrar una persona que sí ha oído de Carrax. Resulta que es un autor no muy reconocido porque hay muy pocos libros de él y los pocos que se tienen unos precios muy altos, son como una especie de libros de colección y pareciera ser que la mayoría de sus libros han estado desapareciendo porque una persona está empeñada en quemar todos los libros que sean de este autor, ¿no? Entonces nuestro protagonista obviamente empieza a tomar un interés muy personal por Carrax, por su historia, por sus libros, en general, qué fue exactamente lo que pasó y por qué hay alguien que está tratando de quemar todos sus libros. Y pues aquí comienza nuestra historia, ¿no? Nuestro protagonista se va a tomar como una especie de reto personal encontrar los libros de Carrax y esta búsqueda lo va a llegar a conocer a personas y a lugares bastante diferentes y poco a poco él va a ir descubriendo el misterio de Carrax y pues toda su vida, ¿no? No les quiero contar mucho más de esta obra, simplemente les puedo decir que principalmente es un libro con un poco de suspenso, de misterio, donde poco a poco vamos conociendo pistas y más información sobre Carrax, su obra, su vida, etc. Y también vamos a ir viendo qué es exactamente lo que va pasando en Barcelona, que es donde se sitúa este libro, qué es lo que pasa con nuestro protagonista, con su familia y con las personas que poco a poco le van dando información sobre Carrax. Este libro cuenta con descripciones muy detalladas, les encanta que les narren reglones y reglones sobre cómo se ve el cielo y cómo se ven las casas y cosas así. Este libro puede ser para ustedes. Si no les gustan mucho las descripciones, tal vez este libro no sea el más indicado para ustedes. Como les comenté, el libro se me hizo normal, nada muy extraordinario. Tengo que decir que sí hubo 2 o 3 personajes que me llamaron muchísimo la atención en la historia y lo que les iba sucediendo, vamos a decir que sí tuvo un impacto en mí. Sin embargo, la mayoría de los personajes me eran un poco irrelevantes. También tengo que decir que había varios misterios, ¿no?, a lo largo de la obra. Y a pesar de que no me veía venir todos, muchos de ellos me los vi venir desde un inicio, desde el momento donde empezaron a surgir dudas de que tal vez había cosas que habían sucedido. Yo misma dije, se me hace que va a pasar esto, esto y esto, y todo pasó tal como me lo había imaginado, cosa que le quitó mucho de mi interés a la historia, ¿no? Otra cosa es que a mí el libro se me hizo bastante tedioso. La verdad es que yo lo estaba leyendo, recuerdo que ya llevaba bastantes hojas y yo ya estaba un poco desesperada. Yo la verdad dije, ojalá que este libro ya se vaya a acabar pronto. Y cuando le piqué a mi Kindle y me di cuenta que solo llevaba un 20%, casi entré en shock. Dije, no puede ser que todavía me queden 4/5 de este libro. Pero les quiero decir que así fue mi relación con este libro. No fue un libro que me tuviera deseando que hubiera más, sino que simplemente quería que se acabara porque se me hacía un poco aburrido. Pero en fin, esa es mi opinión. A mí en realidad la historia no se me hizo tan interesante, se me hizo muy predecible. Los personajes, había algunos buenos, sin embargo no todos se me hicieron tan interesantes y las descripciones se me hicieron medias aburridas y repetitivas. No le noté un estilo de escritura que tú dijeras de que wow, maestro de la escritura española, no necesariamente. Pero bueno, tal vez estoy siendo muy brusca con este libro porque hay muchísima gente que lo adora. Entonces, pues yo no lo recomendaría mucho, pero si ustedes le quieren dar la oportunidad o si alguien aquí quiere salir a defenderlo, pues ahí tienen los comentarios para defenderlo. Después leí el libro Fashion for Dummies de Jill Martin. Quiero empezar diciendo que yo no soy una fashionista ni pretendo serlo. Sin embargo, sí creo que vestirse de una manera más o menos apropiada pues es algo vital en la vida, ¿no? O sea, de repente necesitas saber bien cómo vestirte, sobre todo si vas a un ambiente profesional o simplemente quieres dar una buena impresión. Entonces estaba un poco curiosa y yo quería saber un poco cómo combinar joyerías, zapatos, bolsas y cosas así. La verdad es que no tengo mucha experiencia en esto, ni es algo que me interese particularmente, pero eso no quita que de repente pues necesite vestirme bien y quería tener un poco más de información al respecto. Entonces decidí agarrar este libro porque en la portada del libro decía que precisamente en este te iban a enseñar a combinar colores, estampados, joyerías, zapatos, en sí cualquier tipo de prenda, y pues yo sentí que era algo bastante importante. Y a pesar de que sí había algunos aspectos que sí cumplían con lo que decía la portada, no todo estaba desarrollado de una manera tan amplia, tan profunda y tan práctica como yo esperaba.
En realidad el libro está más enfocado un poco a presentarnos todas las opciones que hay. Tengo que decir que la autora dedica muchísimo tiempo, páginas y capítulos a mencionarnos todos los tipos de blusas, camisas, shorts, faldas, vestidos, pantalones, colores que hay, ¿no? Nos muestra como que toda esta variedad de trajes de baños, pijamas, ropa interior, no sé, en general muchísimas cosas. Sin embargo, siento que más que decirnos cómo usarlas, simplemente las presenta, nos dice, pues esto existe, ¿verdad? Estos colores existen. Y hay pocas indicaciones donde nos muestra exactamente cómo combinar las piezas o cómo exactamente usarlas en ciertas situaciones, ¿no? También la autora da muchos consejos de cómo vestir para ciertas ocasiones, sobre todo muy formales, ¿no? Cómo vestirse para bodas que son en la playa, que te piden ir súper formal o no tan formal, cómo ir a cenas de verdad ya casi casi si te invitan a recibir el premio Nobel o cosas así. Y a pesar de que es interesante saber eso, no le veo mucho uso práctico porque no me veo yendo a ir a recibir el Nobel en un futuro muy cercano. Y creo que lo que le faltó a este libro fueron un poco de aplicaciones más prácticas. Además, a pesar de que sí habla de los 10 básicos y formas de combinarlos, y habla pues en general de algunos consejos para combinar ropa, creo que muchos de estos consejos que dan son para personas que tienen un estilo muy formal, muy clásico, que también tienen un ambiente profesional como bastante formal y muy estricto. Sin embargo, siento que para el día a día o para trabajos que no son tan de oficina y tan formales, la verdad no da muchos tips, y por esta razón se me hacía un poco difícil encontrar algo que en realidad yo pudiera usar más en mi día a día. Además, como les comenté, yo estaba buscando un poco más de información de cómo combinar zapatos, joyería y bolsas, y estos son los últimos 3 capítulos, que al final es una especie de sección con estos accesorios, pero los menciona súper escuálidamente. En realidad habla muy poquitos de ellos, casi no hay imágenes, casi todo es texto, y no creo que dé unos tips muy buenos. En realidad no creo que sea un libro malo porque sí habla de temas bastante importantes sobre lo que viene siendo la industria fashion, ¿no? Cuestiones de diseñadores, de estilos, de las famosas trends, cómo se determinan, cuáles son los colores más relevantes o por qué algunas cosas están de moda y otras no. Y esa es una industria que la verdad yo desconocía bastante, y la autora sí nos presenta bastante información sobre este tema, por qué es relevante y cómo funciona. Además de que sí da un gran panorama de todas las formas de vestir, colores y cuestiones así. Sin embargo, creo que no da tantos consejos prácticos, entonces si están buscando algo más práctico para su día a día y no precisamente necesitan una forma de vestir súper formal y muy elegante, tal vez este libro se queda un poco corto, ¿no? Y simplemente presenta las cosas, sin embargo no te da consejos prácticos de cómo usarlas, cómo combinarlas y cómo también adaptarlas un poco a tu estilo de vida, ¿no? Entonces tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Si no saben nada de moda, sí lo recomiendo. Si ya tienen un poco de conocimientos, la verdad es que no creo que les sea tan útil. Después leí el libro Grain Brain o Cerebro de Pan de David Perlmutter. Este es un libro que básicamente nos habla sobre el gluten, un poco sobre los carbohidratos y los azúcares y cómo estos pueden tener un impacto en nuestro cerebro, y no solo en nuestro cerebro sino en nuestro organismo en general. El autor es un neurólogo con muchos años de experiencia que finalmente trata de convencernos de que debemos de eliminar o disminuir lo más que podamos nuestro consumo de carbohidratos y sobre todo de gluten. La premisa del autor es que el gluten y en general todos los carbohidratos pueden ser dañinos para nuestro cerebro. Pareciera que estos pueden causar enfermedades muy problemáticas como son el Alzheimer, el Huntington's disease e incluso el Parkinson. Y lo que el autor nos trata de vender es precisamente esta idea de que si eliminamos estos productos con gluten, definitivamente vamos a tener una menor posibilidad de tener estas enfermedades. Consideramos que el gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno, entonces tendremos que quitar de nuestra alimentación todos los panes, harinas y pastas. Y es algo que la verdad a mí se me hace un poco difícil y un poco complicado de creer, dado que muchísimas sociedades viven y consumen estos alimentos diariamente. Sin embargo, el autor nos menciona que hay una enfermedad que ya es bastante conocida, que se llama la enfermedad célica, y son las personas que son totalmente alérgicas a estos productos, ¿no? Estas personas sí muestran una reacción bastante fuerte cuando consumen estos productos. Y ahora se está descubriendo que no solo las personas célicas pueden tener efectos negativos cuando consumen gluten, sino que hay unas personas que también son sensibles al gluten, y a pesar de que no presentan estos síntomas tan fuertes, pues pueden presentar algunos síntomas que no siempre son digestivos y que pues definitivamente pueden causar problemas a largo plazo, ¿no? Entonces el autor nos va mencionando varios ejemplos de algunos de sus pacientes y cómo también hay muchísimos estudios que parecen indicar que al momento de quitar el gluten, las personas que tienen alguna enfermedad cerebral empiezan a presentar mejoras, ¿no? En este libro pareciera que todo es bastante convincente y que todo indica que lo mejor es dejar el gluten fuera de tu dieta.
Sin embargo, a mí no me convence por completo, porque lo que él está tratando de decir es que porque hay personas que son un poquito sensibles a esto, pues todos los demás deberíamos de dejar de consumir estos granos. Y a pesar de que tiene un poco de sentido, es como decir que porque hay personas que son alérgicas a las nueces, todos deberíamos de dejar de comer nueces. Y creo que no necesariamente aplica esto, ¿no? Pareciera ser que mucha gente es sensible al gluten y simplemente lo desconoce, porque no hay exámenes o test que lo muestren tan claramente. Sin embargo, pareciera que mucha gente puede ser alérgica al gluten, y lo que él propone es que es mejor no arriesgarse y mejor no consumir estos alimentos o disminuirlos lo más que se pueda para que no tengas problemas de salud y no tengas este riesgo de presentar estas enfermedades cuando seas un poco más grande. Sin embargo, no me convenció por completo. Tengo que decir que yo todavía estoy un poco escéptica, además de que muchos de los estudios que él menciona son con personas que ya están enfermas y que simplemente muestran una mejora cuando dejan de consumir estos granos. Pero también son personas que en su mayoría ya tienen una edad pues bastante elevada, ¿no? La mayoría son de 70, 80 años, y yo no sé si nuestro metabolismo funciona igual a esas edades, ¿no? A pesar de que tiene buenas referencias y pareciera que su argumento es bastante lógico, yo todavía estoy un poco escéptica y quiero leer un poco más sobre el tema. Sin embargo, si les llama un poco la atención o si conocen a alguna persona que tenga alguna de estas enfermedades, tal vez sí les puede ayudar esto de no consumir gluten. Por último, quiero decir que este libro sí es un poquito técnico. El autor profundiza bastante y como basa mucha de su investigación y de sus ideas en estudios, siempre es bastante detallado con todos los datos que da. Siempre te dice, este estudio fue realizado en tal año, en tal lugar, con tantos pacientes, de tales edades, la. Entonces a veces se puede hacer un poquitito pesado. Sin embargo, creo que en general sí es un libro que se puede leer fácilmente y que definitivamente te transmite el mensaje que te quiere dar el autor, ¿no? Como les digo, a mí no me convenció por completo. Sin embargo, creo que es una lectura interesante y que definitivamente te deja pensando sobre hasta qué punto quieres arriesgar tu salud por comer gluten. Ya por último leí el libro It Starts With Food, Whole 30 no sé qué más, de Dallas y Melissa Hardwick. Este es un libro que propone un estilo de alimentación basado en lo que ellos llaman 4 parámetros principales. Ellos te explican detalladamente por qué consideran que lo que ellos te van a sugerir como plan de alimentación es lo que ellos consideran y lo que la ciencia muestra que es lo más pertinente. En realidad, al final yo me di cuenta que esto es una dieta muy al estilo paleo. Presenta ahí unas ligeras variaciones, en algunas cosas es un poquito más estricta, en otras es un poco más flexible. Y lo que me gustó fue que sí está tratado de una forma bastante convincente. Ellos toman, como ya les comenté, 4 parámetros, que uno de ellos es que la comida que tú consumas te cause una reacción fisiológica saludable. La segunda es que tenga una buena cuestión hormonal, ¿no? Que no te alteren las hormonas ni que te las descontrolen mucho. La tercera es que te ayude a tener un sistema digestivo saludable, no solo el estómago, sino en general todo el sistema digestivo, que también es algo bastante importante, no solo para este sistema, sino en general para tu organismo y para tu cuerpo completo. Y por último te hablan de que también tratan de que las comidas que tú consumas ayuden a reducir la inflamación en tu cuerpo y a mejorar tu reacción inmunológica, tu respuesta inmunológica. Y esto me pareció muy bueno y interesante porque van tomando cada uno de estos aspectos y lo van relacionando con cada grupo alimenticio. Nos hablan de los azúcares, de los alcoholes, de los cereales, las legumbres, los lácteos, las carnes, frutas y verduras, etcétera, y te van diciendo por qué este grupo alimenticio sí te puede ayudar o por qué va a estar un poco vetado de este plan que ellos te recomiendan. Y poco a poco te van explicando cada una de estas razones y por qué cada uno de los grupos alimenticios que ellos te dicen que si consumas o no consumas está ya sea permitido o vetado. Todo está narrado con un lenguaje que es bastante fácil de entender para cualquier persona. Te da la profundidad suficiente para que en realidad te convenzas y tengas las bases científicas, pero tampoco te cargan de información que tal vez no es tan relevante para el plan. Además, siempre dan analogías para que puedas entender un poco más fácil los conceptos. Y en general me gustó mucho el plan, creo que sí tiene bastante sentido. Te dicen que sigas su plan por 30 días y después de esto pues tú ya vayas viendo cómo te sientes. Si quieres empezar a agregar algunos de los grupos que están vetados, pues es muy tu decisión. Me gusta que a pesar de que sí te dan un plan muy estricto, con el tiempo te van dando un poco más de flexibilidad y te van pidiendo que tú lo adaptes a tu estilo de vida con la finalidad de que tú comas rico y saludable, pero al mismo tiempo no sientas que estás haciendo un mega sacrificio y que tienes que comer puras cosas que no te gustan. En general me pareció un libro bastante bueno y convincente. Su sistema de alimentación se me hace bastante razonable. Lo único que no me gustó es que siento que incluyen demasiada carne, pollo, pescado y mucha proteína animal,
que siento que por un lado pues está bien y para los que les gusta mucho la carne está perfecto. Sin embargo, siento que no es ecológicamente sostenible. Siento que si todos comiéramos como dice este plan, en realidad nuestro planeta no podría sobrevivir por mucho tiempo. Entonces, a pesar de que me gustó y se me hizo convincente, no sé si en realidad sea lo mejor para todos. Pero en fin, se los dejo ahí por si les llega a interesar. Creo que es un buen libro y te da bastante información interesante sobre nutrición y alimentación. Y bueno, esos fueron los 11 libros que leí en el mes de junio. Me encantaría que me cuenten si han leído alguno de estos, qué les pareció o qué opinaron de este. Si les llamó la atención alguno y quieren leerlo, también me gustaría que me lo dejaran aquí en los comentarios. Simplemente pues me da curiosidad saber qué opinan. Y pues ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación o ideas para futuros videos también pueden dejarlas aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden compartirlo y dar like, si no pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó este video y quieren recibir más videos míos, wrap-ups, reseñas, book tags y muchas cosas más relacionadas con libros y literatura, no deben suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.